Dios le bendiga, hermanos, en esta hermosa y bendecida hora. Pastor J. Méndez los saluda desde la ciudad de San Salvador. Vamos a meditar, ¿verdad?, la palabra del Señor. 12, versículo 46, donde nos dice, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? La madre y los hermanos de Jesús de Nazaret. Así que, hermanos, pues, vamos a venir buscando la palabra del Señor allá en San Mateo, capítulo 12, versículo 46, hermanos. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrita la letra así. San Mateo 12, 46. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos que están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Oh buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida mañana en la cual hemos leído tu palabra. Sé que tú vas a poner palabras en mi boca. Exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo, Señor. Que tu palabra venga siendo un bálsamo fresco, Señor, en el problema, en la herida, en el dolor, en la dificultad de cada uno de los que van a ver este video. Desde ya, Señor, opera milagro, opera sanidad, opera respuesta, opera, Señor, verdaderamente paz en cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Maravillosa la palabra del Señor que hemos leído en esta hermosa mañana, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de discernirla para que usted y yo podamos alimentar nuestra alma a través del pan de vida que se llama Jesús de Nazaret. Es la palabra del Señor, el maná que viene del cielo, el cual pues nos alimenta nuestra alma y por el cual también, ¿verdad?, nuestra alma se convierte al Dios de la gloria, al que vino y murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Mucho hemos oído, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y otra gente, pues, ¿verdad? Incluso la iglesia tradicional, pues, ¿verdad? Habla de que María es la madre de Jesús. En una parte sí, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús, el hombre, ¿verdad? Pero de Jesús, el mero Dios todopoderoso, no es la madre, porque acordémonos de que Dios, ¿verdad?, o Jesús, pues verdaderamente, ¿verdad?, o el Hijo del Dios viviente, no tiene genealogía, ¿verdad? Solamente, ¿verdad?, es verdaderamente, ¿verdad?, un espíritu. Acordémonos de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban desde un principio. Entonces, ¿verdad?, que Dios se encarnó, ¿verdad?, en Jesús. Gloria a Dios, ¿verdad? Eso sí es cierto. Pero, verdad, Dios no tiene madre, eso es bien importante. Y Jesús en esta palabra que hemos hablado, pues se los explica bien verdaderamente a todos los discípulos. Y no solamente eso, si usted comienza, ¿verdad?, a leer toda la palabra del Señor, más que todo en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, pues Jesús nunca le dijo mamá a María, ¿verdad?, sino que siempre le decía mujer, mujer, mujer aquí, mujer allá y todo eso. Entonces, ¿por qué razón? Porque en ese momento él estaba hablando como Dios, ¿verdad? Como el verdadero Dios, el Hijo de Dios, o sea, el Dios verdadero. También era verdaderamente, ¿verdad?, hombre, porque ese sí era el Hijo de María. Ayer le explicaba yo en la predicación allá, ¿verdad?, en el Campo Blanco de la Nueva Israel, donde el Señor está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y está el medio. El medio es Jesús, el hombre, el Hijo verdaderamente de María. Pero Dios no tiene madre. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Dice que Jesús, ¿verdad?, o Melquisedec no tiene genealogía, ¿verdad?, no tiene ni principio ni fin. Entonces ese es el Dios verdadero. Pero vamos a hablar ahora verdaderamente por qué muchos tienen esa confusión, ¿verdad? De que el por qué verdaderamente, ¿verdad?, y dicen que María es la madre de Dios. No, es la madre de Jesús, el hombre, ¿verdad? Donde vino Dios y se encarnó, ¿verdad? Y a ese Jesús fue el que crucificaron, a Jesús el hombre, bendito sea el Señor. Y ese fue el que cumplió
también, ¿verdad? Todos los mandamientos que Dios le mandó a hacer. O sea, estamos hablando de Jesús, el Hijo de María. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero en sí, pues, ¿verdad? Era el mismo Dios Todopoderoso. Así que, hermano, vamos a comenzar a leer. Si usted tiene preguntas, lo puede hacer también, ¿verdad? En el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor así, que mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. O sea que Jesús de Nazaret, me imagino, estaban verdaderamente en una casa o estaban en una sinagoga o no sabemos dónde estaban, pero él estaba compartiendo la palabra del Señor. Y la madre y sus hermanos, porque esto es bien importante también, que muchos pues dicen de que, ¿verdad? Que María no tuvo más hijos, ¿cómo no? ¿Verdad? María sí tuvo más hijos, aparte de Jesús de Nazaret, ya tuvo más hijos también, bendito sea el Señor, ¿verdad? Así que, hermanos, pues, ¿verdad? Habían llegado, ¿verdad? A donde estaba el Señor predicando la palabra del Señor y uno, ¿verdad? De los discípulos de Jesús, pues, ¿verdad? Llegó y se presentó él. Primeramente, pero se presentó y interrumpió la palabra del Señor. Se interrumpió lo que Dios estaba enseñando. Algo que no debe de ser, ¿verdad? Verdaderamente, ¿verdad? Muy formal, o sea, no debe de ser porque la palabra de Dios se respeta. Más que todo cuando dice, ¿verdad? Que cuando Dios está en su templo, calle toda la tierra. Entonces es una falta de respeto al venir y llegar a interrumpir. Pero claro, lo interrumpió, hay que entenderlo también porque como era la madre de él, ¿verdad? Según todos los que creían y conocían ahí en la ciudad, entonces, ¿verdad? ¿Qué es más importante que vuestra madre? Oiga, esto es bien importante, hermano. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros verdaderamente para ser sus buenos discípulos, el Señor le reclamó a los discípulos y le dijo, ¿verdad? De que aquel que no dejare ni padre, ni madre, ni hijos, ni esposa, ni herencia, ni cosas materiales, no es digno de ser mi discípulo. Pero tiene una gran representación también la familia. La familia siempre va a tener una gran representación y va a tener verdaderamente una gran importancia en los hijos de Dios. Y Jesús, en este caso, no le faltó importancia ni tampoco le faltó respeto. Aunque ellos, pues, verdad, no ellos, no que el discípulo que llegó a avisarle, verdad, el que le dijo, oiga, ¿cómo dice aquí la palabra del Señor? Dice, mientras él aún hablaba a la gente, aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera, ellos estaban afuera. Y les querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. O sea, como le digo, primeramente, ¿verdad? Estaba interrumpiendo, ¿verdad? La labor del Señor. Como dijo Jesús, están interrumpiendo, ¿verdad? La labor de mi Padre Celestial. Por eso que nosotros tenemos que tener mucha reverencia a través de la palabra del Señor, aunque sea la madre de sus hijos y todo, pues verdaderamente, aunque sí tienen importancia, pero tiene más importancia, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial, es nuestro Dios glorioso que se llama Jesús de Nazaret. Dios bendiga a nuestro hermano José Salazar, ahí está mi hermano Oscar Muñoz, mi hermano Giovanni Chávez, también Welgy Pérez. Así que ahí está mi hermano José Salazar, si quiere entrar, pues me avisa. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Lo invitamos ahí para que entre también en este tema, ¿verdad? De la madre y los hermanos de Jesús de Nazaret. Entonces, bendito sea el Señor, estaba Jesús, ¿verdad? Ahí predicando la palabra y llegaron su madre. Ellos le querían hablar, ellos no habían dicho nada. Le dijeron al varón que estaba ahí, ¿verdad? Que querían hablarle. Pero este varón se tomó el atributo de ir a interrumpir, digamos, la palabra del Señor, donde estaba dando la enseñanza del Señor, ¿verdad? Y le dijo de esta manera, mire qué lindo, bendito sea el Señor. Le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Bendito sea el Señor, ya lo interrumpió. Pero Jesús como ¿verdad? Un Dios, un ser humano, una persona, digamos, una deidad, dice, ¿verdad? No puede, dice mi hermano. Entonces, él, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? Le dio esta respuesta. Oiga, mire qué lindo, ¿verdad? Le dijo, no faltando el respeto al muchacho ni tampoco a su madre y a sus hermanos, sino que ocupó el momento para dar una enseñanza más. Y esta es la enseñanza que Dios también quiere darnos a nosotros. Primero, no interrumpamos. La familia llegó, pero no interrumpió. La familia le dijo al que estaba tal vez ahí en la entrada, al ujiero, al que estaba ahí en la entrada de la casa de oración o la sinagoga, no sé dónde estaban, no le especifica aquí la palabra y no lo he estudiado, sería mentiroso. Pero, ¿verdad? Ella le dijo, queremos hablar con Jesús, pero ellos no interrumpieron. Quien interrumpió fue este varón. Y llegó donde Jesús, he ahí tu madre y tus hermanos y quieren hablarte. Y miren la respuesta que le dio el Señor.
extendió respondiendo, él le decía, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? Hace la pregunta. ¿Y quiénes son mis hermanos? Oiga, primeramente, ¿verdad? Fíjense, no quiero que usted verdaderamente malinterprete lo que Dios nos está diciendo. La familia es bien importante en el Evangelio de Jesucristo. Pero es más importante, Señor, acordémonos de que el primer mandamiento, que no es un mandamiento, hermano. Ahí está como primer mandamiento, pero prácticamente es una orden, ¿verdad? No es un mandamiento, no lo manda usted, sino que le está ordenando al que verdaderamente, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que amarás a tu Dios, ¿verdad? Con todas las fuerzas de tu corazón y de toda tu mente sobre todas las cosas. Ese no es un mandamiento, te está ordenando que lo tienes que hacer, bendito sea el Señor. Aunque está entre los 10 mandamientos y lo pone como primer mandamiento, pero si usted lo estudia, no es un mandamiento, es una ordenanza, es una, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Como quien dice, ¿verdad? Una orden de parte de Dios que tenés que amar, ¿verdad? A Jehová tu Dios con todas las fuerzas de tu mente, tu alma y tu corazón sobre todas las cosas. De ahí los demás son mandamientos y harás esto, harás lo otro. No, ese es verdaderamente ya está definido que usted tiene que hacerlo. Entonces viene Jesús, ¿verdad? Él está diciendo, ¿verdad? ¿Quiénes son mi madre? Oiga, mire, ¿cómo lo dice aquí? Qué bonito como lo dice el Señor. Dice aquí, ¿verdad? Y respondiendo, ¿quién es mi madre? Hace la pregunta. ¿Y quiénes son mis hermanos? Con esto no está diciendo que ella no es su madre. Con esto no está diciendo que ellos no son sus hermanos. Pero algo importante que debe de haber en la iglesia del Señor, o sea, en el Evangelio, que nosotros tenemos que darle importancia, bendito sea el Señor, ¿verdad? A los hermanos prácticamente, o a la madre en este caso, ¿verdad? No está hablando de su madre material. Jesús toma a su madre, oiga, ¿quiénes son su madre y sus hermanos? Miren lo que dice aquí. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, como quien dice, usted ha oído decir de la Santa Madre Iglesia. Sí, ahí estamos bien. Ahí estamos bien porque Jesús lo dijo. Y él dijo, mi madre y mis hermanos son, ¿verdad? Los que hacen la voluntad la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga, como quien dice, ¿verdad? Mira, mis hermanos, ¿dónde están mis hermanos? No lo está ignorando, no está ignorando a su madre. Está dándole una doctrina, así como ahora también el Señor nos está dando a nosotros una doctrina. El problema de la iglesia de hoy en día, hermano, es que nosotros no le damos el verdadero valor a la iglesia. Mire, muchos de nosotros verdaderamente amamos más a la mamá, que tal vez puede ser una borracha, una drogadicta o lo que sea. Está bien que hay que amarla, pero muchas veces no amamos más a la madre que es drogadicta, o al hermano o a la hermana que es prostituta, o al hermano que es borracho, o al hermano, estoy hablando de los hermanos carnales, más que a los hermanos de la iglesia. Y óigase el contexto de esta palabra que el Señor le está diciendo. Le hace la pregunta a ellos todavía, dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo sobre todos ellos, le dice, estos que están aquí, que están haciendo la voluntad de mi Padre, son mis hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu madre o tus hermanos no están caminando en el nombre del Señor, sí son tus hermanos carnales de sangre y de todo. Pero mira el valor que Dios le da no solamente a su madre, ¿verdad? Porque es la madre iglesia. Dice que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces el Señor le está diciendo, ¿verdad? Que nosotros debemos de considerar y valorar y ponerle bastante énfasis y darle ese verdadero valor cuando usted le dice a un hermano de la iglesia, hermano, o a una hermana le dice hermana. Incluso los pastores somos padres espirituales, ¿verdad? Pero quien es el padre espiritual, ¿verdad? De todos se llama Jesús de Nazaret. Entonces, él verdaderamente les quiere dar la importancia, ¿verdad?, al Evangelio de Jesucristo, que la madre iglesia, como dicen, es la esposa de Jesús. La iglesia es la esposa, es la novia, la prometida. Ustedes podemos estudiar acerca de eso, ¿verdad? Porque para muchos es una esposa, ¿verdad? La iglesia, para otros solamente es una prometida del Señor, ¿verdad?
¿Qué es usted para el Señor? ¿Es una prometida? ¿Es una esposa verdaderamente? ¿O es una novia? O sea, tenemos que diferenciarnos cómo te consideras. Cuando nosotros estamos ya con la esposa y estamos casados con la esposa tiene toda la autoridad y tiene todo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Verdaderamente los privilegios del esposo, ¿verdad? Incluyendo en la gerencia y todas las situaciones, aún hasta sus hijos son hijos legítimos y los otros son bastardos, bendito sea el Señor. Entonces, ¿verdad? Esa es la diferencia de cuando estamos casados con el Señor, pero el que está casado con el esposo tiene que servirle, tiene que estar sujeto al esposo, tiene que serle fiel al esposo. Entonces nosotros como iglesia tenemos que serle fiel a Jesús de Nazaret porque Él es nuestro esposo. Tenemos que verdaderamente serle fieles, tenemos que servirle. La esposa le sirve, ¿verdad? Verdaderamente como Sara dice que le servía a Abraham, dice, ¿verdad? Y le lavaba los pies cuando llegaba de trabajar y le decía, mi Señor. Nosotros ahora, ¿cómo le decimos a nuestro esposo? Entonces la pregunta es ahora, si es novia, pues verdaderamente no está comprometida todavía con el Señor. O sea, si tú eres novio, todavía andan conociéndose. Y si sos verdaderamente la prometida, se han comprometido, pero no todavía no es tu esposa. Entonces, ¿qué quieres ser tú para el Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo como iglesia quiero ser esposa del Señor, una forma espiritual, pues, ¿verdad? Yo quiero estar comprometida con Él, servirle a Él, serle fiel a Él y verdaderamente Él también por ser su esposo me va a dar todo, verdaderamente los privilegios, toda verdad, los de la ley, como dicen, ¿verdad? Y vamos a tener toda esa confianza de poder pedir, agarrar, tomar y no solo eso, tener aquella intimidad, la que es novia, la que es prometida todavía no ha tenido intimidad con el novio, con el esposo, con el prometido, pero aquel que está casado ya con el esposo, entonces sí tenemos aquella intimidad, nos conocemos íntimamente, nos expresamos verdaderamente lo que necesitamos y lo que no nos gusta y todas las situaciones, y él pues con todo amor también, ¿verdad? Nos responde. Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Óigase bien. Cuando dice que solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, porque hay muchos que estamos en la iglesia y no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Júzguese usted mismo. Yo no lo voy a juzgar porque a mí no me han mandado a juzgar y no estamos para juzgar ahorita. Estamos para verdaderamente enseñar y estamos para poder, ¿verdad?, interceder por cada uno de vosotros a través de la oración, porque no hay ninguno, ¿verdad?, otro, ¿verdad?, intercesor entre Dios y los hombres, sino que Jesucristo, hombre. Y nosotros como iglesia somos también, ¿verdad?, su esposa, su cuerpo. Entonces somos también Jesús de Nazaret por misericordia, ¿verdad? Pero somos su esposa, somos su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, ¿verdad? Lo que quiero es que hoy, en esta hermosa mañana, el Señor quiere también que usted y yo entendamos y comprendamos que cuán valor tiene verdaderamente la iglesia y los hermanos de la iglesia, pero siempre y cuando aquellos que hacen la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Si hay alguno que no está haciendo la voluntad de mi Padre, claro, es un hermano, ¿verdad? Pródigo, así como el hijo pródigo, pues es un hijo pródigo. El hijo pródigo, pues verdaderamente no estaba haciendo la voluntad del Padre. Con eso no es que no dejó de ser hijo, como no, siempre fue hijo. Así como usted, como le estábamos diciendo, ¿verdad? Que si usted tiene una madre drogadicta, una madre, ¿verdad?, prostituta o lo que sea, pero si no está haciendo la voluntad de Dios, usted tiene que valorar más, ¿verdad?, a la iglesia, que es el símbolo de su madre, ¿verdad? Y los hermanos de la iglesia son símbolos de sus hermanas y sus hermanos y su Padre Celestial que está en los cielos. Es bien importante de que nosotros le demos ese valor a esa hermandad, porque ya no estamos hablando pero mire, ya no estamos hablando de algo terrenal, pues, pero hoy en día, y yo no estoy en contra de eso, pero no debería de ser así, como por ejemplo, ¿qué tal si un hermano carnal tuyo, que sea drogadicto, que sea borracho, viene y se pelea con un hermano cristiano? ¿De quién te pondrías de parte? O sea, ¿cómo, de quién te pondrías de parte? ¿De parte del hermano cristiano o de parte de tu hermano carnal que es borracho, verdad, drogadicto y tal vez mujeriego y todas las cosas? Fíjate que ahí es una pregunta, claro. Yo sé que vos, no, yo voy a estar siempre con mi hermano porque es de mi misma sangre, que no sé qué, que del mismo vientre, de la misma madre, y somos del mismo padre, pues somos hermanos de la vida. Yo con él, aunque aquel para mí es un desconocido, es un varón que llegó a la iglesia, un hermano, estás equivocado.
Si te pones al lado de tus hermanos carnales que están, ¿verdad?, fuera del Evangelio de Jesucristo y no valora la hermandad, ¿verdad?, o la madre iglesia, o le falta el respeto a la iglesia, está faltando el respeto a tu madre iglesia. Entonces es bastante duro esto, porque óigase lo que dice San Juan 1, 11 y 12, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron, oiga, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los hermanos de Jesús. A los que les dio potestad hechos hijos de Dios, no engendrados por sangre. Mire, lo voy a leer, bendito sea el Señor. Lo voy a leer para que usted lo pueda ir a buscar allá en San Juan capítulo 1, versículo 11. Bendito sea el Señor. Dice así, mire qué lindo el Señor. Qué lindo. Esto es bien hermoso, hermano, porque aquí el Señor te está diciendo quiénes son mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son? Y Él está enseñándonos quiénes son tus verdaderos hermanos y tu verdadera madre. Bendito sea el Señor. Con esto no estoy diciendo que tu madre terrenal no es tu madre. Tenés que honrarla. Tenés que verdaderamente respetarla. Dice aquí en el 1.11. 1.11 de San Juan. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oiga, vuelvo a repetirlo, ya lo leí un poquito más. Los cuales son engendrados, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos verdaderamente no engendrados por carne, ni por voluntad de varón. Bendito sea el Señor. Sino somos hijos de Dios por el Espíritu Santo. Hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Y como Jesús es el Hijo de Dios, también ellos vienen a ser nuestros hermanos. Él viene a ser nuestro hermano mayor. Y la iglesia es la madre. Por eso dijo él, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿a cuál le daría más valor tú? ¿A tus hermanos carnales o a los hermanos que son engendrados por medio y voluntad de Dios? Mire, hermano, hemos estado estudiando, ¿verdad?, muchas situaciones, como por ejemplo, como cuando el Señor, ayer yo también explicaba allá en el Campo Blanco de Ciudad Ars, de la Nueva Israel, donde decía de que Dios bendijo a Abraham, pero bendijo su hijo único. Y Isaac no era su hijo único, sino que también tenía a Ismael, perdón, a Ismael. Pero Ismael era de la sirvienta, era de la egipcia, o sea, no era del matrimonio, era de un, digamos, del amante, le podríamos decir, ¿verdad? Entonces no era de él. Entonces viene Dios, mire, lo voy a leer, Génesis capítulo, creo que son 3:22, creo yo, o no, 22 creo que es, bendito sea el Señor. Génesis 22, aleluya, 15. Quiero ver. Aleluya, 22, 15. Dice aquí, 22, 15. Génesis 22, 15, el Señor le dijo así. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Oiga, de Dios le está diciendo a Abraham que Isaac era su único hijo. No me has rehusado tu hijo, tu único hijo. ¿Ismael dónde queda? Hermano, tenemos que ser verdaderamente coherentes, ¿verdad?, a la hora de leer la palabra del Señor. Esto quiere decir que Dios no toma verdaderamente, ¿verdad?, al hijo, ¿verdad?, que solamente es de carne, pero si aquel que está haciendo de la voluntad de Dios, aquel que verdaderamente está dentro del plan de Dios, como en este caso, ¿verdad? Jesús dijo, por eso dijo, mi madre y mis hermanos son los que son, ¿verdad?, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ismael no entraba en los planes de Dios de una forma espiritual, pues, ¿verdad? Aunque siempre lo bendigo, y es el primogénito de todos los árabes. Pero el Señor verdaderamente le está diciendo de que no todos los que estamos adentro de la iglesia somos verdaderos hijos de Dios, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso mis hermanos son aquellos, mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire qué lindo. Y Dios le devolvió verdaderamente la herencia a Abraham, la herencia que había perdido Adán.
se la volvió a Abraham porque él no le rehusó su hijo, su único hijo, o sea, se lo iba a entregar en sacrificio. Usted lo puede leer ahí verdaderamente cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac y Abraham no se lo negó. Y como no se lo negó, allá en San Juan 3:16 dice el Señor, ¿verdad? De que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este versículo puede estar unido con este versículo, porque como de Abraham no le negó a su único hijo a Dios, verdaderamente tampoco Dios no nos niega a su único hijo y lo entregó para nosotros, para salvación y darnos vida eterna y la heredación, ¿cómo se llama? La heredad de la tierra prometida. Bendito sea el Señor. Ya hasta de tan emocionado que estoy, porque esta palabra sí me llena en mi espíritu, porque sé de que Dios nos ha dado esa promesa de la heredad. Somos, ¿verdad?, herederos. Estamos dentro del testamento del Señor. Todo aquel que cree, y no solamente el griego ni el judío, no, que todos los hombres, todo aquel que en él crea. Eso vino Jesús de Nazaret. Lo que habíamos perdido allá en el huerto del Edén por medio de Adán por haber fallado, lo estamos ganando con Jesús, con Abraham, y después Jesús lo vino a confirmar en la cruz del Calvario. Esa sangre que derramó, con esa firmó y selló este pacto. Por eso dice el Señor que allá, verdad, en el Hebreos 6:18, si no me equivoco, dice, verdad, que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Primero, por el juramento que le dio a Abraham. Este juramento, lo vuelvo a leer, Génesis 22:15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Oiga, ya juró el Señor, juró por él mismo, diciendo, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron junto a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Oigas, hermanos, vemos cómo el Señor, pues, verdad, nos da esa promesa. Por eso es que no todos los que somos verdaderamente, verdad, hijo. Por eso estoy haciéndote la pregunta nuevamente. ¿A quién tú, de qué lado estarías? ¿Si del hijo de Dios, o de un hijo, o un hermano tuyo, o un padre tuyo, una madre tuya que no está en el camino del Señor? Que es tal vez prostituta, drogadicta, narcotraficante, ¿verdad? Borracho. Entonces el Señor nos enseña en esta palabra de que mis hermanos, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces tenemos que darle mayor valoración a los hermanos, ¿verdad? Que estamos verdaderamente en la iglesia, a los de la congregación, a los verdaderamente aquellos que hacen la voluntad, porque hay muchos hermanos, como le digo, que no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son los hijos pródigos, aunque no dejan de ser hermanos. Pero Dios quiere que usted y yo verdaderamente tomemos esa valoración verdaderamente, porque muchos de nosotros, si un hermano cristiano, ¿verdad?, que está haciendo la voluntad de Dios, tiene un problema con un hermano tuyo que es drogadicto, tú vas a defender al drogadicto y te olvidas de la hermandad espiritual que tiene más valor que la verdadera hermandad carnal. No estamos diciendo que no tiene valor la madre, pero mire, Jesús no la recibió en el momento, él siguió enseñando. Él les dijo, espérenme, sí, yo la respeto, los amo como mi madre y mis hermanos, pero aquí estoy con mis hermanos y mi madre, le estoy enseñando la palabra y todavía ustedes vienen con este varón a interrumpirme la palabra del Señor. Es una falta de respeto. Aleluya. No dejen que pensar, ¿verdad? Dile al hermano que está a la par tuya, o dile al que tú verdaderamente has conocido como tu hermano cristiano, ese es tu verdadero hermano. Es tu madre, tus hermanos y tus hermanas. O sea, por eso el Señor dice en su palabra, dice que a las adultas, a las ancianas, llámalas y trátalas como madres. A las jóvenes, trátalas como hermanas. Y a los pequeños, trátalos como hijos. O sea, ven la familia
familiaridad del cristiano, y eso nosotros lo hemos perdido en la iglesia, hermano. Nosotros aquí verdaderamente amamos más verdaderamente al hermano, ¿verdad? O al familiar, ¿verdad? Que está lleno de pecados, de delitos y pecados, y anda verdaderamente en el mundo. Es cierto, tú tienes que darle un respeto y tienen tu valor también. No estoy diciendo que no me vayan a malinterpretar, hermano, pero la verdad de las cosas es que ustedes tienen que darle valor. Jesús le dio el valor antes, y ahí estaba su madre, y ella oyó todo eso. Oiga lo que les digo aquí. Vuelvo. En el 47, dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. El otro Jesús, espérenme pues, ¿verdad? Déjenme, espérenme, voy a extender a mi madre y a mis hermanos. No, hermano, no. Nosotros no podemos interrumpir el trabajo del Señor porque tiene más valor. Parece mentira, y así estaríamos cumpliendo, como le digo, el primer mandamiento, ¿verdad? Que no es un mandamiento, sino que es una orden. Ya está establecido que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, hermano. Cuando dice sobre todas las cosas, sobre todo, aún hasta sobre tu esposa, tu mamá, tus hijos, todos tenés que amar a Dios. Jesús no interrumpió la enseñanza. Jesús siguió enseñando y ocupó el momento para enseñarnos este hermoso pasaje, donde el Señor le dice así. Y le digo, uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, hace la pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Imagino que todos se quedaron callados. O no sé si más de alguno debe haber dicho, allá está tu madre, allá están tus hermanos. No sé, no lo dice la palabra, no puedo agregarle algo que no está en la palabra del Señor. Pero sí les puedo decir que él les respondió y les dijo así. Y extendiendo él su mano, le extendió así sobre toda la población que le estaba oyendo, y le dijo, porque dice aquí, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí estos discípulos, los hermanos de la congregación, he aquí, ¿verdad? Aleluya, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hoy que es la enseñanza que nos está diciendo el Señor, que le pongamos verdaderamente interés, ¿verdad? Y respeto y valoración a los hermanos y a las hermanas y a los ministros de la iglesia. He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel, ahí hace una diferencia, porque aunque esté adentro y aunque esté en la iglesia, pero si no hace la voluntad de mi Padre, sí, este hermano, pero es un hermano pródigo. Aleluya. Qué hermoso. Mire, Jesús, ¿verdad? Aún estando en la cruz, él nunca usted puede revisar, ¿verdad? Y nunca le dijo madre verdaderamente a María. Pero ahí estaba hablando como Dios. Aunque él como hombre, sí, verdaderamente, ¿verdad? Era hijo, ¿verdad? De María. Mire, dice que aquí en el libro de, aleluya, bendito sea el Señor, gloria a Jesús. Allá en San Juan 19:25, San Juan 19:25, dice así cuando él estaba en la cruz del Calvario. San Juan 19:25. Hay más palabras, porque hay más veces que Dios le llama así, ¿verdad? A su madre en este caso, pero en este caso él está hablando como Dios. Eso quiero que lo entendamos. Jesús, el hombre, fue el que cumplió porque estaba Dios adentro de él. Pero cuando él dice, ¿verdad? El hijo del hombre, está hablando de Jesús, el hombre, del hijo de María. Pero aquí estaba hablando, ¿verdad? Dice 19, aleluya, 25, dice aquí. Cuando vio Jesús a su madre, oiga, vio Jesús, él no está diciendo que es su madre, es lo que dice, porque era madre de Jesús, el hombre. Y a la hermana de su madre, María, mujer de Clofa, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, presente, dijo a su
madre, oiga, mujer, nunca le dijo madre. Le dijo, mujer. Y aquí tu hijo. Le estaba diciendo que Juan, ¿verdad?, era su hijo. Mujer, he aquí tu hijo. Y a Juan le dijo, después le dijo al discípulo, he aquí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Como quien dice, ¿verdad? Nosotros tenemos que darle ese valor verdaderamente a aquella que tal vez no es mi madre, pero sí está haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. María hizo la voluntad del Padre que está en los cielos y por eso era la madre de Jesús de Nazaret en una forma verdaderamente, ¿verdad? Digamos espiritual, pero en sí Jesús, Dios, pues, ¿verdad? No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni nada. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Creo que parece algo confuso esto, pero es bien importante que entendamos y que entendamos de que Jesús, el hombre, aquel que le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dice, ella era Jesús el hombre. Pero ya le digo que desde el antiguo pacto, ¿verdad? El Señor, ahí estaban los tres poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el medio era, ¿verdad?, Jesús el hombre. ¿Por qué medio? Porque María fue engendrada por medio del Espíritu Santo y fue, ¿verdad?, nacida de esa mujer. Entonces es la mitad, no se completó de hombre a hombre, de hombre a mujer, perdón. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿verdad?, el que verdaderamente nos dio el ejemplo, verdaderamente fue Jesús el hombre, que estando adentro de nosotros, el Dios Todopoderoso, podemos vivir en paz y en santidad, podemos ganar el reino de los cielos. Y por eso el Señor le dio un nombre que sobre todo nombre, ese nombre, ¿verdad?, que ni en el cielo ni en la tierra no hay ningún otro nombre por el cual podemos ser salvos, y ese se llama Jesús de Nazaret. Así que, hermanos, ¿verdad?, qué hermosa enseñanza, y vamos a ver ahí siempre, usted puede buscar más versículos donde Jesús nunca le dijo mamá a María, siempre le decía mujer, porque ella hablaba a Dios. Incluso cuando Jesús estaba niño, tenía 12 años y se perdió en el templo, María y José estaban preocupados porque 2 días se habían ido y no iba con él. Imagínense que un padre y una madre no se habían dado cuenta de que el hijo faltaba 2 días. Usted podría estar tranquila ya con un día, con unas horas que no llegue su hijo, ya está preocupado, aleluya. Si de la hora que va a llegar a la escuela, usted ya está preocupada, ya son las 3 de la tarde y salen las 2 y no ha venido, tal vez llega a la 1 de la tarde y no ha venido mi hijo, ya está preocupado. Y esto pasaron 2 días y no se preocuparon por Jesús de Nazaret. Cuando los fueron a buscar, estaba en la sinagoga enseñando la palabra del Señor y él les dijo, ¿verdad?, ¿por qué me buscáis si en la casa de mi Padre estoy haciendo la obra de él? Óigase, desde pequeño, este siervo, ¿verdad?, Jesús de Nazaret, estaba haciendo la obra de su padre. No le dijo padre a José ni a nadie más. Estaba hablando de Jesús y también a la madre iglesia. Esto es bien importante que lo entendamos. Que hoy estamos entendiendo de que la madre iglesia tiene gran valor porque Jesús lo dijo. Mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Estos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Son mi madre y mis hermanos y mis hermanas. Usted tiene que darle valor a la hermana de la congregación. Ahora, usted no puede juzgar si hace la voluntad o no hace la voluntad de Dios. Yo le aconsejo que mejor no juzgue, mejor déle el respeto. Ahora, si tenemos bien, ¿verdad?, bien definido de que esta persona no está haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, entonces es hermano, pero es hermano pródigo, como el hijo pródigo que se fue. No dejó de ser hijo, siempre siguió siendo hermano, lo mismo. Es como usted, si usted está, ¿verdad?, en la iglesia y un hermano suyo es drogadicto, no deja de ser su hermano, pero está es drogadicto prácticamente. Imagínense que el Señor, cuando le dijo a los mismos judíos, les dijo, ¿verdad?, de que ellos eran hijos de vuestro padre el diablo, era porque estaban adentro del evangelio, estaban adentro verdaderamente, ¿verdad?, de la ley de Dios, de la Torá, pero no estaban haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso les dijo que era vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. O sea, lo estaban tomando como Ismael, que era hijo prácticamente, ¿verdad? Aleluya. Digamos, del pueblo de Israel, pero no estaban haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Y les dijo, San Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. El diablo miente desde el principio y vosotros estás mintiendo también. Entonces usted y yo
tenemos que darle Salvador. Quiero ver, lo voy a leer también esta parte, porque San Juan 8:44, porque verdaderamente no todos los que, como el Señor dijo también allá ¿cómo se llama? En Romanos capítulo 9, que no todos los que son israelitas, aunque sean de nacionalidad israelita, son israelitas, que se han desviado de la obra del Señor. San Juan 8:44 dice aquí, lo voy a leer, ¿verdad? Para que lo entendamos. Dice aquí, lo voy a leer, dice aquí, desde el 39, para que veamos cuál es la diferencia. Y estos eran escribas y fariseos, conocedores de la palabra del Señor, que estaban enseñando al pueblo, pero no estaban haciendo la voluntad. Así como muchos en la iglesia, estamos en la iglesia y no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Oiga lo que dice aquí. Vos respondieron, estoy en San Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Oiga, Ismael también era hijo de Abraham y el Señor solo dijo, me entregaste a tu hijo único. No tomó a Ismael. Así también de Israel y también de los cristianos. Si nosotros no estamos haciendo la voluntad de vuestro Padre, no nos va a tomar en cuenta. Tenemos que tener mucho cuidado. Oiga lo que dice aquí. No lo estoy amenazando, es la realidad de la palabra. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Como quien dice, Abraham, ¿verdad? Habló la verdad, hizo, ¿verdad? Lo que Dios le habló, y ellos estaban haciendo lo contrario de lo de Abraham. Ok. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham oyó la voz de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, vosotros no somos nacidos de fornicación. O porque le estaban diciendo que Jesús era nacido de fornicación, porque José no era su padre. No entendían la deidad, la espiritualidad, o sea, ¿verdad? El poder de Dios, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y él se lo dijo. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuere Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Oiga, o sea que vemos ahí que no todos los que estamos en la obra del Señor, pues estamos haciendo también la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y esto se cumplió desde un principio, desde que Adán no hizo la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Luego, pues, ¿verdad? Estamos Ismael, Abraham. Abraham se equivocó con Sara cuando tuvieron ese hijo. No esperaron la promesa del Señor. Pero ahora le está diciendo que usted tiene que entender quiénes son la madre y los hermanos de Jesús. Y Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Usted y yo tenemos que verdaderamente hacer la voluntad de nuestros padres que estén en el cielo. Hagamos una oración en esta hora. Si tú no has recibido a Jesús, si tú le has fallado al Señor, reconcíliate con Él y dile así. Amadísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra que hemos leído. Sé que tú, Señor, verdaderamente hablas verdad y que tú eres el Dios que vino a morir en la cruz del Calvario, derramando la sangre preciosa para perdón de pecados y darnos la vida eterna. Nosotros hoy tomamos, Señor, esta promesa de la vida eterna. Bendecimos a cada uno de los hermanos, a Giovanni Chávez, a Wendy Pérez, a Oscar Muñoz, a Josué Salazar, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Bendecimos también ahí, Señor, a Adolfo Mejía, a Ide Gonza, Madeline de Fernández, Marinela de Martínez, Gonzalo Beltrán, a todos ellos, pues, ¿verdad? Los bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, yo sé que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Dame, Señor, verdaderamente la sabiduría y entendimiento para poder respetar y valorar, Señor, ¿verdad? Esa palabra que todos nos decimos, Dios le bendiga, hermano, Dios la bendiga, hermana, que lo debemos de valorar como verdaderamente la sangre preciosa de Jesús de Nazaret.
Somos hijos tuyos, no engendrados por voluntad humana, ni por carne, ni por sangre, sino que por voluntad del Espíritu Santo, por medio de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Así que desde ya, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, bendice a cada uno de vosotros. Así que le damos gracias a cada uno de mis hermanos, para que cada uno de ellos pues, pueda verdaderamente dar, oh Dios de la gloria, esa misericordia y esa bondad. Así que desde ya nos despedimos, ¿verdad? Y si usted pues ahí hizo su reconcilio, hizo su aceptación del Señor, dígale que le escriba su nombre en el libro de la vida y haga la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Que Dios le bendiga, hermanos.